Ya, muy buenos días, profesora, muy buen compañero. Vamos a ir con la exposición que es toxiconosmética del mercurio, ¿no? El estudio, vamos a hablar a grandes rasgos, lo que nos habla del mercurio. El mercurio es un elemento natural cuyo símbolo químico es el Hg. Su número atómico es 80, tiene una principal característica que es ser un metal de transmisión líquido de temperatura ambiente. Esta abreviatura viene de la palabra griega, hidrakuru, que significa plata líquida, ¿no? Su forma pura del mercurio es un metal blanco, plateado, líquido, a temperatura de precisión estándar. Continúo con la siguiente diapositiva, que es el proceso Abner. Acá, como podemos observar en las imágenes, la abreviatura AGNE significa absorción, distribución y metabolismo de excreción, ¿no? Los cuatro procesos clave de describir como los fármacos, sustancias químicas entre el organismo que ocurre en ello, ¿no? Mientras están allí, como se elimina. La recreación se utiliza para describir la disposición de un compuesto farmacéutico en el organismo. Esos cuatro criterios, como se puede apreciar ahí en la imagen, tienen una influencia directa sobre el nivel del fármaco y su farmacogenética del ser expuesto a los tejidos y por razón influencia el rendimiento y actividad farmacológica del compuesto del medicamento, ¿no? Seguimos con la exposición, por favor. Doy paso al siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la absorción del mercurio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la absorción del mercurio depende de la forma química y de la vía de exposición al metal. Tenemos el mercurio en su estado elemental o metálico, el mercurio en su estado inorgánico y el mercurio en su estado orgánico. Siguiente diapositiva. El mercurio en su estado elemental o mecánico. Este se encuentra en forma líquida y se evapora a temperatura ambiente. Sus vapores se absorben en un 80% por la inhalación y se distribuyen por el sistema circulatorio. La exposición crónica a bajas dosis de inhalación puede producir temblores, problemas cognitivos y problemas del sueño. Siguiente diapositiva. El mercurio en su estado inorgánico. Este se forma al combinarse con otros elementos como el cloro, el azufre y el oxígeno. Se encuentra en algunos pesticidas, fungicidas y baterías. De este se absorbe un 7% por la piel o por la ingesta y se acumula principalmente en los riñones. Y la exposición a altas dosis puede causar daños renales, gastrointestinales y neurológicos. Siguiente, por favor. El mercurio inorgánico. Este se forma al unirse el mercurio con átomos de carbono, como el metilmercurio o el etilmercurio. Se encuentra en algunos alimentos, especialmente en los peces y mariscos que viven en aguas contaminadas. Se absorbe un 100% por la ingestión y se distribuye por el cerebro, el hígado y la placenta. La exposición a altas dosis puede provocar daños cerebrales, malformaciones congénitas y trastornos del sueño. Siguiente. Ya, bueno, continuamos con el segundo proceso del ATME, que vendría a ser la distribución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico, un pequeño organizador visual que nos va a explicar sobre la distribución. Bueno, el mercurio en los compuestos orgánicos se distribuyen en las proteínas plasmáticas que vienen a ser proteínas que participan en la reparación y regeneración de los tejidos, ¿no? Y también estarán presentes en los eritrocitos, que esto contiene una proteína llamada la hemoglobina. Eh, También el vapor del mercurio metálico inhalado se incorpora a los eritrocitos, como les venía diciendo,
y se fija en el sistema nervioso central y posteriormente en el riñón. Así como teníamos compuestos inorgánicos, también tenemos compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos se distribuyen en el sistema nervioso, en el hígado, que vendría a ser el órgano blanco, y posteriormente en el riñón, ¿no? Bueno, y por último tenemos el fenilmercurio, se fija preferentemente en la placenta, ¿no? Y esto va a causar, es el daño más fuerte que va a causar en el organismo nuevo que está por venir. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla en cuanto puede estar el mercurio en nuestro cuerpo, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice que puede estar entre 1 a 13 miligramos en todo el cuerpo, y acá vemos la pequeña distribución en cada órgano, en cuánto puede aguantar. Como vemos, el cerebro es el órgano que tiene menor porcentaje, porque es el órgano que va a ordenar cómo va a funcionar todo nuestro organismo, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del metabolismo, el cual viene a ser un proceso físico-químico dentro de un organismo luego de que el tóxico haya ingresado al cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que se absorbe el tóxico, en este caso el mercurio inorgánico, o también en su forma metálica, se acumula en el riñón o hígado, ¿no? Ya que su forma inorgánica no puede atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Esto va a generar que el mercurio inorgánico entre a una circulación enterohepática, ¿no? De modo que va a estar dando vueltas en círculos una y otra vez, como se puede apreciar en la imagen derecha. Esto se va a dar hasta que pueda pasar un proceso de biotransformación, como veremos en la siguiente diapositiva. Bien, el mercurio inorgánico o metálico, cuando se une con un grupo metilo o tiol, se convierte en orgánico. Por ejemplo, de un mercurio inorgánico podría pasar a ser metilmercurio, ¿no? De esta manera sí va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y así poder entrar al cerebro, ¿no? O por el contrario, este ciclo o el ciclo anterior que se vio puede ser interrumpido por un quelante, el cual va a atrapar y eliminar el mercurio por una vía fecal, ¿no? Eso se va a explicar más adelante. Si en caso se absorbe el mercurio orgánico como tal, pues este va a pasar rápidamente al cerebro, o también por un proceso de desmetilación puede volverse en mercurio inorgánico, ¿no? Y bioacumularse en el órgano blanco. Siguiente. Y ya, la excreción. Después de que el tóxico haya pasado por el proceso de absorción, de distribución y de metabolización, el mercurio inorgánico, el cual está conformado por el mercurio metálico, el óxido de mercurio y dos especies iónicas, el catión de mercurio y el mercurioso, la mayor parte del mercurio inorgánico absorbido va a ser eliminado mediante las heces y la orina. Y la otra parte del mercurio que no fue absorbido se va a eliminar a través de la saliva y el sudor. En cuanto a la eliminación del metilmercurio, se va a hacer mediante las heces a través de dos fases, la excreción y la excreción de la mucosa intestinal. Cabe destacar que la velocidad de excreción del mercurio va a depender de ciertos factores, como las características químicas del mercurio, el tiempo de exposición y la capacidad del organismo afectado. Casos reales de la contaminación o la exposición a este metal. Por ejemplo, tenemos lo que es la exposición al mercurio que se produjo en Minamata, Japón, entre 1932 y 1968. La causa fue por la contaminación de las aguas de la bahía en Minamata con metilmercurio.
El metilmercurio se acumuló en los peces y mariscos de la bahía. Las personas que consumieron estos alimentos se intoxicaron, donde causó la muerte de más de 2.000 personas y dejó otras con discapacidades permanentes. Esta noticia de hace 8 años muestra los altos niveles de mercurio en el organismo de la población de Madre de Dios y Cajamarca. El investigador Luis Fernández y la doctora Ana indicaron que hay evidencias de niveles preocupantes de mercurio en el organismo de la población de Madre de Dios, que el 60% de los pescados de esa zona tenían niveles de este elemento que estaba por encima de los límites permisibles por la Organización Mundial de la Salud. Esto a causa de la minería ilegal. Ya en los ríos amazónicos de Bolivia, la explotación incontrolada del oro ha devastado la pesca, afectando los medios de vida de los pescadores. El mercurio depositado en el río por actividades minerales ilegales, forma de amalgamas mortales que afectan a la vida acuática, perjudicando a quienes dependen del río por su causa de su sustento. El reportaje muestra que los niveles de vida de estas personas es a 50 años y también indican de que entre las mujeres en su etapa más fértil se encontró que hay evidencia de muy alto de este metal. Eso sería todo y gracias.